que no me subía a un púlpito, por un par de cosas, pero gracias al Señor lo he vuelto a hacer. Y de esto es más o menos lo que hoy quería hablar. Estaba sentado con Ale y le decía, hoy es APP, Aníbal Pablo Pablo. Y de lo que hoy tenía la intención de hablar es de algo que por ahí nosotros cuando lo leemos nos enfocamos en algo que es lógico, y les voy a decir que es Mateo, capítulo 14, y empezamos a leer. Yo voy a hacer la vieja usanza, soy de la vieja escuela que hacía leer a la gente. Así es que lo vamos a leer entre todos. Es del versículo 22 del capítulo 14 de Mateo hasta el 31. Así que si quieren irlo leyendo en voz alta, 2 versículos cada uno. Si no lo hago en el dedo, está bueno, no se para que la gente te hace el nombre y te cuesta decir que no, porque la vergüenza que digan de él y decir que no. Entonces, ¿empezamos? Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte para orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba solo, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo va a salir sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. El verso 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Yo lo he escuchado 1000 veces quizás, y siempre nos hemos enfocado en la falta de fe o en la cantidad de problemas que podíamos tener en la vida. Nos hundíamos, el Señor Jesús estaba ahí, y reforzábamos la parte en la que el Señor Jesús le dice a Pedro: hombre de fe, te has hundido presto, y le empezamos a pegar a Pedro. Pero yo, que por ahí he vivido la parte de hundirse, siempre me llamó la atención de que no cualquiera se baja de la barca. De hecho, cuando empieza el versículo, cuando empieza a haber leído, dice que el Señor Jesús los sube a la barca y le pide: Pedro, que estaba en la barca. Sin embargo, yo digo que se baja de la barca. Después podemos cuestionar lo que pasó, y sí, porque falta de fe, y nos sirve como enseñanza a todos. Pero lo que Pedro hizo es sobre donde yo me quiero centrar. Pedro se baja de la barca, se baja de un lugar donde estaba cómodo, donde estaba seguro, porque sinceramente, entre estar en la barca, que se movía para todos lados, y tirarme al mar, y yo prefería seguir en la barca. De última me agarro una madera cuando se rompe y me quedo ahí. Muchas veces, y la mayoría de las veces, nos pasa a nosotros exactamente lo mismo. Y estamos en la misma situación de Pedro y del resto. Cuando Matías
el domingo pasado me dice, Pablo, ¿querés tener el micromensaje? Lo primero que yo le dije, mirá, le digo que yo no soy corto, yo soy larguero. Cintia se paraba con el reloj en la iglesia y me hacía todo el tiempo, lo habíamos escuchado de broma y después me lo hacía ella en serio, porque me solía extender bastante. Hoy vamos a tratar de que no. Lo que sí es que nos podamos ir entendiendo esto, de que de la barca no se baja cualquiera. ¿Qué significaba bajarse de la barca? Significaba avanzar hasta donde estaba Jesús, ir en pos de Jesús. Lo que pasó en el medio fue gravísimo, pero no terminó ahí la vida de Pedro. Si uno se pone a repasar la vida de Pedro, primero, ¿cómo lo llama el Señor Jesús? Era un tipo que estaba pescando y quizás ni siquiera tenía el nivel cultural o educativo como para ser convocado a esto que él empieza a hacer. No olvidemos que Pedro es uno de los fundadores de la iglesia. Sobre él y sobre muchos más y sobre los discípulos se empieza a fundar la iglesia. Son los que terminan expandiendo el evangelio a todos lados. Pero sin embargo, Pedro, en una de las tantas cosas que tuvo que pasar, fue estas. El Señor Jesús lo llama, le dice, vas a empezar a ser pescador de hombres. Y era un tipo que lo único que hacía era tirar una red, traerla y pescaba. Tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a callar, sobre todo. Pedro era un tipo que se imponía desde la palabra, pero a veces sin razón. ¿Sí? Era un tipo terco, si lo queremos decir hoy. Pero sin embargo, el Señor Jesús lo iba a usar. El Señor Jesús se acuerda de él, es como vine yo. Cuando estaba haciendo esto y le comentaba a Cintia de qué quería hablar, Cintia me dijo, prepárate. Termina de decir eso y pasó una situación en casa que decía, Dios, ¿dónde me metí? Porque quienes hemos dado mensajes alguna vez sabemos que, es más, cuando le predicamos a un amigo, nos pasa esto, terminamos de predicar y el diablo se encarga de decir, ¿viste que no estás tan seguro de lo que vos creías? Y se te empieza a mover la barca, y empezás a temblar, y te empiezan a pasar cosas en consecuencia de eso. A ver si eras tan consecuente con lo que decías, o con lo que predicabas. Nos pasó esto, y sin embargo, yo dije, lo voy a hacer, porque yo en este momento estoy saliendo de la barca. Yo desde el 2019, como les dije al principio, yo desde el 2019 no me subí a un púlpito. Porque había pasado, que empezó la pandemia, a fines del 2019, nos fuimos de vacaciones, cuando volvimos ya estaba la pandemia, así que no me volví a subir a un púlpito hasta este día. Cuando Mati me dijo el domingo eso, aparte de decirle que era larguero, lo primero que se me vino en la cabeza fue este pasaje. Porque a mí también me costó salir de la barca y empezar a caminar de vuelta a donde el Señor Jesús me llamaba. Hay un detalle, en el verso 29 le dice, la respuesta del Señor Jesús a lo que Pedro le dice que si era seguro que era él que lo haga caminar sobre el mar, el Señor Jesús le dice, vení. Qué feo momento, o qué duro tiene que haber sido para Pedro, porque por ahí lo tiró como diciendo, si sos el Señor Jesús, haceme caminar sobre el mar. Y el Señor Jesús le dice, sí, vení. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos pasan situaciones en las que incluso hacemos esto? Si esto es del Señor Jesús, si yo tengo que trabajar, si yo tengo que... Mario es testigo, y no está Poli, porque Poli todo el tiempo me dice, Pablo, tenés que arrancar, Pablo. Y siempre... Y el Señor Jesús no se cansó, pero me lo dijo 1000 veces, vení. Y había que empezar a salir de la barca. Miren, como saben, la mayoría yo soy militar. Nosotros, para la ruptura de marcha, se dice, cada vez que ven a alguien desfilar, si ustedes le prestan atención, arrancan con el pie izquierdo. Sí, es rarísimo, pero se arranca con el pie izquierdo y se pisa fuerte, con todo el pie, para dar sensación de avance.
Así se dice. Pedro, yo me lo imaginaba cuando bajaba de la barca, dice, y descendió Pedro. En la versión internacional dice, Pedro bajó de la barca. Me gustó más eso. Imagínenselo a Pedro dando el primer paso sobre el mar, con toda la planta del pie, y que haga, y no se hunda. Buenísimo. Y ya está, dijo Pedro, estoy salvado, empecé a caminar, allá voy. Pero cuando se empezó a mover todo, cuando todo empezó a temblar, cuando el mar se puso más pesado de lo que estaba y que ya no estaba en el lugar seguro donde yo me podía agarrar, si me caía no me podía agarrar de lo que sea, y tenía más gente que me podía ir sujetando, se vio solo, se hundió. ¿Dudó? Sí. ¿A quién no le pasó? ¿Estoy justificándolo? No. Antes que nada, no lo justifico. Pero nos va a pasar, y nos pasa a todos. Nuestra vida está llena de esos momentos. Nuestra vida cristiana no es, quien te diga que nuestra vida cristiana es un jardín de rosas te mintió. Si vos viniste acá y es la cuarta, quinta, sexta vez que escuchás el Evangelio y te han dicho que venir al Evangelio es un jardín de rosas, es mentira. No porque no sea cierto o no es del todo cierto. Es difícil, es súper difícil. Pero tu situación cambia como cambió la situación de la barca y del mar cuando el Señor Jesús subió a la barca. Se calmó. Había peligro y sí. Después la barca se puede pinchar. Estás en el medio del mar. Te desorientás. Un montón de situaciones. Pero cuando está el Señor Jesús en tu barca, cambia. Ya tenés un GPS. Los barcos, cuando se acercan a la costa, se acercan con un sonar que les va diciendo la piedra que está, qué profundidad tiene el mar o la costa donde ellos están por arribar, y es la única forma de no hundirse o de no chocarse. Con el Señor Jesús pasa lo mismo. Te tenés que dejar guiar después de haberte bajado de la barca. Y después que el Señor Jesús haya subido a la tuya y haya calmado el mar. Mauri, ¿podemos poner las imágenes? La primera era eso. Por ahí estás así. Por ahí tu mar y tu vida está así. ¿Y sabes qué? Por ahí no es así. Por ahí estás en tu barca, en tu lugar cómodo, en tu silla, y todo es calmo alrededor. Porque por ahí pasa eso. ¿Sí? No necesariamente estás en el medio de una tormenta. Y no necesariamente Dios te tiene que salvar del medio de una tormenta. A veces te tiene que salvar de la comodidad, de estar quieto. Mirá, y lo digo yo, yo he sido muchas veces de los que ha cuestionado la autoridad. Y lo hago por mi trabajo. A mí no me gusta mucho el ambiente donde vivo, donde laburo. Porque hay un montón de cosas que uno ve y la verdad que no están buenas. Y a veces eso mismo lo trasladamos a la iglesia. Pero ¿sabes? La única forma de saber cómo se camina hacia el Señor Jesús y si te hundís y cómo va a ser tu vida abajo de la barca o caminando hacia el Señor Jesús es haciéndolo. Cintia le dice a Amparo siempre la misma frase. Vos criticás porque no haces, porque estás sentada. Y a veces nos pasa eso. Muchas veces nos pasa eso. Por no decir la mayoría de las veces. Yo no te digo que hoy salgas y empieces a decir, yo quiero servir en esto, en aquello, y hagas todo, absolutamente todo. Porque te aseguro que para eso va a estar Mario, Matías, Pablito y Poli agarrándote así cuando vos digas,
quiero trabajar en algo, te meten en un servicio. No es así, Mario. Lo que sí sé es que cuando vos empieces a decir, yo quiero servir a Dios hoy, estoy arrancando el año, arranqueamos febrero hoy, che, llevo un mes en el que no hice nada, porque la excusa es estoy de vacaciones, tengo todas, porque excusas tenemos todas. Es grandioso para poner excusas, y lo digo yo, cuando no es el gato, es el perrito que se me enferma, cuando no, todo pasa. Hoy pasa todo. De hecho, hoy nos pasó todo para salir. Con Cintia descompuesta tuve que salir yo. El diablo lo va a hacer todas para que no te bajes y no empieces a caminar y no tomes decisiones por Dios. Y no importa el tiempo que llevas en la iglesia. Yo hace 45 años que voy a la iglesia. Hace 33 años que soy cristiano. A los 12 años yo dije, la primera vez me bajo de la barca y empiezo a caminar hacia donde va el Señor Jesús. 2 pasos después, Señor, salvame. Porque la vida del cristiano es así. Todos vamos a pasar esto. El tema es cómo nosotros terminamos nuestra vida. ¿Podés poner la segunda imagen, Mauri? ¿Cómo terminamos nuestra vida? Cuando el Señor Jesús está en tu vida, se calma. En el medio de la soledad, donde vos crees que no hay nada más, el Señor Jesús está ahí, en la barca. Yo puedo decir que el Señor Jesús está en mi vida, que su Espíritu está en mi vida, y a pesar de las tormentas que tenga y que sufra, y que son muchas, mi interior se puede sentir así. Calmo, planchado, pero no planchado de quieto, porque el mar, aunque lo veamos, si vos tirás una hojita se va a seguir moviendo para algún lado, se va. Pero sentís paz. Y eso es lo que yo quería transmitir hoy. Que te bajes de tu lugar, de donde estás, y empieces a caminar hacia el Señor Jesús. Y la verdad que si no sabes, si sos un hijo de Dios y no sabes para dónde caminar, porque por ahí tu vida está como en la imagen anterior, es una locura, o está así, pero tampoco tenés al Señor Jesús en tu corazón y no sabes para dónde ir, yo te invito a que salgas del lugar donde estás. Porque por ahí, hoy creo que somos todos más o menos conocidos, pero muchas veces, y las veces que yo venía a jugar al fútbol, a ver fútbol, uno ve caras repetidas, ¿sí? Y por ahí no los ve el domingo, pero son pibes que vienen a jugar al fútbol. Y esos chicos por ahí, les pasa eso, no se animan a bajarse por el qué le van a decir, por la burla de los demás, porque cuando Tommy les predica el Evangelio, ninguno quiere levantar la mano porque, viste, no, si levanto la mano el de al lado que me trajo sabe la vida que tengo. Bueno, cuando sos cristiano pasa lo mismo. A veces nos bajamos y no levantamos la mano porque el de al lado sabe la vida que tengo. Yo hoy te animo a que te bajes de la barca y que empieces a caminar hacia el lado de Jesús. Te vas a hundir 1000 veces. Pero así como Pedro pudo decir, Señor, sálvame, vos tenés la misma. Y es repetidas veces en la Biblia de personas que han pasado. Los más exitosos de la Biblia fallaron alguna vez. Porque todos te hablan de David. Oh, David, mi gran rey. No hay un corazón conforme al de él. A mí me encanta Ezequías. Ezequías, el Señor le dice, no hay ni hubo antes un rey mejor que vos en la tierra, le dice. Pero Ezequías se las mandó todas. La Biblia está llena de fracasos para que puedan haber éxitos al final. Y es más, te cuentan muchos fracasos para que vos aprendas cómo salir de ellos. Te animo a eso, a que te bajes de la barca, empieces a caminar. Y cuando sientas que te estás hundiendo, te acuerdes que hay un Dios que fue el que te dijo vení.
Cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, vení, no se fue el Señor Jesús, le dio la espalda y empezó a caminar para atrás, alcanzame. No. Salió al encuentro y cuando Pedro se hundió, dice que no se terminaba de hundir todavía. Se estaba hundiendo y él le dice, Señor, sálvame. Nunca te va a dejar hundir. Nunca te va a dar más de lo que soportes. Pero Él siempre va a estar ahí, va a extender tu mano. Así que te animo a eso, a que te bajes de la barca y que empieces a caminar. Gracias.